Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día más a un nuevo webinar organizado por la oficina Acelera Pyme de FAE Burgos. El webinar de hoy va a tratar sobre las nuevas herramientas de posicionamiento de marca, creación de podcast. El objetivo del webinar de hoy es el abordar cómo una marca puede ofrecer contenido en formato podcast, dando a conocer las posibilidades del podcast como una herramienta de marketing digital. Me parece un tema súper interesante. Es imprescindible saber qué es lo que se necesita, qué medios se necesitan y cómo crear un podcast. El podcast, además, puede convertirse en una herramienta clave en las estrategias de marketing digital de las empresas, ya que cuando se quiere conectar con los clientes a nivel más personal, el sonido permite al oyente escuchar por la emoción, ¿no?, que hay detrás de esas palabras. Como siempre, vamos a seguir una estructura similar al resto de webinars que hemos realizado. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito, unos minutos, de lo que es FAE y lo que es la oficina Acelera Pyme, que es lo que hacemos en la oficina Acelera Pyme, y luego ya pasamos a lo que es en sí lo que es el webinar, ¿no? En este caso, la agenda del webinar sería: primero vamos a hablar un poco de lo que es el podcast corporativo, actualidad y beneficios para los negocios, cómo crear un podcast, pues lo que es el material que se necesita, contenido, guiones, plataformas, publicidad, etcétera. Luego se pondrá un ejemplo de podcast corporativo y finalmente se dejará unos minutos pues, para preguntas, cuestiones o dudas que os hayan surgido a lo largo de lo que es la ponencia, ¿no? Para esto tenemos dos expertas en la materia. Por un lado tenemos a Cristina Carpintero Navarrete, que creo que andas ya por ahí, ¿verdad? Ya te veo. Bueno, Cristina es periodista gastronómica, especialista en comunicación audiovisual y radiofónico. Tiene experiencia en redacción de contenidos online y offline y storytelling, así como planificación y gestión de redes sociales y eventos. Actualmente también coordina y edita y realiza el podcast corporativo de Sala de Cata. Por otro lado tenemos a Natalia Guilud Garitonandía, que por cierto, hoy es su cumpleaños. Natalia, hoy es su cumpleaños, que lo estuvimos hablando ayer. Felicidades, Natalia. Gracias, José. Bueno, pues Natalia es ingeniera técnica en diseño industrial por la Universidad de Zaragoza, máster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos y gestión de I+D+I. Y actualmente pues trabaja en el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, que ya lleva 5 años dentro del área de innovación. Pues sí que os pido, chicas, como siempre, que me dejéis 5 minutillos para hablar un poquito de lo que es FAE, la oficina Acelera Pyme, y luego ya os doy paso para que vosotras podáis explayaros y vamos, si nos habléis de un tema que me parece súper interesante. A mí creo que me va a gustar mucho y creo que a todos os va a gustar mucho, como es la creación de podcast. Como comentaba anteriormente, la agenda, ya digo, primero hablamos un poquito de lo que es la oficina Acelera Pyme, luego hablaremos un poco de lo que es un podcast corporativo, cómo crear un podcast, un ejemplo de podcast corporativo y por último las conclusiones. Pues como comentaba, vamos a hablar primero un poquito de lo que es FAE, que muchos de vosotros ya conocéis FAE porque, bueno, pues ya habéis hecho varios webinars con nosotros. FAE es una organización empresarial de ámbito provincial y de carácter intersectorial con voluntad de integración y unidad empresarial. Somos miembros de la COE a nivel de Castilla y León y a nivel nacional y también de CEPIME. Contamos actualmente con 3 sedes, una en Burgos, otra en Miranda y otra en Aranda de Duero, que es FAE ASEMAR, como lo podéis ahí ver. ¿Y qué es lo que hacemos en FAE? Pues en FAE principalmente hacemos labores de representación a través del asociacionismo mediante tutorización, información y creación de eventos. Somos el principal interlocutor con las asociaciones, con las administraciones públicas, facilitando relaciones y negociación colectiva. Muchos de los convenios que se tramitan o que se negocian a nivel provincial, convenios laborales a nivel provincial, pues se realizan a través de FAE. Realizamos apoyo a la formación y empleo mediante cursos y tenemos agencia de colocación propia. Y como hacemos asesoramiento personalizado, pues prácticamente en todas las áreas, ya que contamos con un personal interdisciplinar y pluridisciplinar. Y ya digo, abarcamos todas las áreas, pues como áreas de como jurídico laboral, fiscal, ayudas, subvenciones, relaciones laborales, comunicación, internacionalización, comercio exterior, ahorro energético y lo que a mí me atañe, que siempre lo pongo ahí en negrita, digitalización, ¿no? Actualmente, en la actualidad, en FAIA están entre integradas y adheridas más de 70 asociaciones, en concreto 74, y dentro de ellas hay más de 10.000 empresas de todos los tamaños y todos los sectores.
Y ahora vamos a hablar de lo que es la oficina Acelera Pyme, que espero en breve os lo comento. Anteriormente a la oficina Acelera Pyme hubo otra oficina que era la OTDC, la Oficina de Transformación Digital, que estuvo vigente 2 años, de 1900, del 19 al 20. Y bueno, como se tuvo bastante éxito en cuanto a apoyo a la digitalización de las empresas, en cuanto a difusión y divulgación de lo que es la digitalización, pues se decidió concurrir a la convocatoria de oficinas Acelera Pyme, obteniendo una plaza de ellas. En este caso, bueno, la convocatoria fue propuesta por el Mineco y el objetivo principal de las oficinas Acelera Pyme es impulsar la adopción de tecnología en las empresas, es decir, que las empresas adquieran un mayor grado de madurez digital para que éstas sean más competitivas. ¿Cómo se consigue, cómo intentamos conseguir este objetivo? Mediante dos tipos de acciones, tanto acciones individuales como acciones colectivas. Y acciones individuales, pues por ejemplo, pues asesorando de forma personalizada a las empresas o usuarios que vienen a la oficina Acelera Pyme y para apoyarles en todo lo que es el proceso de digitalización de su empresa o de su negocio. Por otro lado, también le ayudamos a la búsqueda de ayudas y subvenciones. Nosotros con FAE contamos con un departamento específico para esto. Además, realizamos diagnósticos de madurez digital a través de nuestra página web, en el que tú puedes realizarlo de forma gratuita, de la página web de acelerapymedigital.es, que ahora hablaremos de ello, en el que tú te puedes entrar, puedes hacer tu diagnóstico y para ver exactamente cuál es el grado de digitalización en las diferentes áreas de la empresa. Y realizábamos también planes de digitalización en colaboración con el Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, pero ahora de momento ya se nos han agotado. Por otro lado, realizamos acciones colectivas que son principalmente formaciones o acciones de divulgación de lo que es la digitalización, como son webinars, como este, por ejemplo, como son talleres y jornadas presenciales, y laboratorios de innovación, que son son jornadas presenciales de carácter sectorial, que van claramente destinadas a ayudar a ese proceso de digitalización a empresas de un sector en concreto. Ahora mismo estamos, estamos con el laboratorio vinculado al sector de la construcción, que bueno, que me parece súper interesante. Ya hicimos en su día el de turismo rural, que funcionó muy bien, y ahora estamos con el de la construcción. En cuanto al espacio físico y virtual, por decir que físicamente la oficina Acelera Pyme se encuentra en la Casa del Empresario, en lo que es la Plaza de Castilla número 1, aquí en Burgos, y a nivel virtual nos encontramos en acelerapymedigital.es, que es la página web de FAE. Ahí podéis encontrar todo tipo de información, de tanto noticias, ayudas, subvenciones, subimos artículos de interés, podéis encontrar todos los eventos que vamos realizando, por ejemplo, como este, que les subimos a la página y podéis verlos y podéis escribiros, podéis apuntaros, y los futuros eventos que vayamos haciendo también aparecen registrados, o aún aparecerán registrados. Y luego lo que hacemos, como en estos casos, es cuando realizamos un webinar, posteriormente subimos el vídeo del webinar para que esté disponible para todos vosotros y podáis verlo cuando queráis. O sea, generalmente, ya digo, grabamos todos los webinars, incluso actualmente estamos subiendo las presentaciones de aquellas jornadas presenciales también, para que la gente pueda visualizarlas y pueda verlas. Para contactar con la oficina Acelera Pyme, pues de varias formas. Por ejemplo, a través de mail. Ahí tenéis el mail, que es oap@faeburgos.org. Podéis contactar conmigo a través de ahí. O llamando al teléfono 947-266-142, que este teléfono es el teléfono general de FAE. Pero luego preguntáis por José de la oficina de Acelera Pyme, que José soy yo, el responsable de la oficina de Acelera Pyme, y os pasarán directamente ya conmigo. O también podéis acudir presencialmente. Lo único que si acudís presencialmente es conveniente que pedáis cita previa, no vaya a ser que no esté o esté fuera o esté ocupado y nos pueda atender. Entonces, en ese sentido, pues es preferible que reservéis cita. Y bueno, y en cuanto a la oficina Acelera Pyme, pues nada más. Ya digo que toda la información que es vinculada a nuestra oficina la tenéis en nuestra página web, acelerapymedigital.es, y eso os iba a contar. Brevemente os voy a comentar un par de cosillas del kit digital, muy brevemente. Deciros que ya están todas las convocatorias abiertas, tanto para empresas de segmento 1, que son empresas de entre 10 y menos de 50 empleados. Lo digo por si alguno no lo ha pedido, que sepan que está todavía abierta hasta el 15 de marzo, que lo podéis pedir. También está abierta la convocatoria para empresas del segmento 2, que son empresas de entre 3 y menos de 10.
Se abrió esta convocatoria de menos de 10 empleados, se abrió esta convocatoria el día 2 de septiembre y está vigente hasta el 2 de septiembre del año que viene. O sea, así que si queréis pedirlo, pues lo podéis pedir. En este caso el bono es de 6.000 euros. Y también está abierta la convocatoria para empresas del segmento 3, que son empresas de menos de 3 empleados. En este caso, la convocatoria se abrió, si mal no recuerdo, creo que fue el 20 de octubre y está también abierta hasta el 20 de octubre del año que viene. O sea, pero bueno, ya digo que la gente lo vaya pidiendo y tampoco lo vaya demorando mucho. Ojo, las convocatorias están abiertas hasta estas fechas, pero claro, si el presupuesto se acaba antes, se acaba. O sea, es hasta esa fecha o hasta fin de presupuesto. Y ya digo que cualquier duda, cuestión, pregunta que tengáis con el tema del kit digital, si queréis poneros en contacto con nosotros en la oficina Acelera Pyme, pues sin ningún problema, me podéis llamar, preguntarme cualquier duda que tengáis y estaremos acá encantados de ayudaros y resolver vuestras dudas. Bueno, ahora ya sin más, sí que voy a dar ya paso tanto a Cristina como a Natalia para que comencéis vuestra exposición, que seguro que va a estar súper interesante, ¿no? Porque a mí me parece un tema muy, no sé, me llama mucho la atención, la verdad. Nunca he hecho un podcast, pero bueno, a lo mejor me animo. Buenos días, José. No dudo que te vas a animar algún día a grabar un podcast. Seguro que Cristina hoy nos da ese empuje para animarnos a grabar. Si me puedes dar el control, voy a compartir. Exactamente. Se me estaba pasando, digo, te tengo que dar el control. Ahora ya lo puedes tener. Voy a compartir pantalla. Ahí, perfecto. Se ve ya, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, voy a ver si puedo pasar. Pues como ha dicho José, aquí estamos Natalia Elgruz, que soy yo, y Cristina Carpintero. Voy a empezar un poco así acelerada. A Cristina la conozco ya hace muchos años. Es más, no lo has contado, José, porque creo que no te lo hemos contado, pero Cristina viene también del mundo de la radio. No, eso no lo sabía, ¿Ves? No, pero porque no me lo habéis No contado. te lo hemos contado, pero ahora lo va a contar ella. Yo la conocí hace muchos años, pero yo recuerdo su temporada en la radio. Entonces, cuando planteamos hacer una jornada sobre podcast, ella ya había lanzado el podcast corporativo y es que creo que era la persona más adecuada para compartirnos su conocimiento hoy. Porque yo había preguntado cómo era esto de crear un podcast. Es más, alguna vez yo creo que le he dicho, ¿por qué no creamos un podcast tú y yo? Todavía no sé la temática, pero algún día caerá. Así que quiero ahora, Sí que he escuchado podcast cuando te subes en la radio, a lo mejor, pues claro. no voy a hacer publicidad de ninguna cadena, pero bueno, que, que lo escuchas, a lo mejor lo subes ya, pero pues está muy bien porque lo puedes escuchar cuando tú quieras, eso es lo bueno que tienen los podcasts, que se quedan ahí grabados y lo puedes escuchar cuando a ti te apetezca. Y bueno, por dar unos datos antes de comenzar sobre el tema de podcast, los datos que he encontrado son de 2021, pero había 2 millones de podcasts, ahora me imagino que hay muchísimos más, y unos 48 millones de capítulos, o sea, de episodios de podcast. Año 2021. José, ¿tú qué podcast escuchas? Ya vamos a... Es que yo soy más de deportes. Bueno, pero hay podcast de deportes, No, porque lo Los hay, sé, porque... José. ¿Eh? Los hay, digo que los hay de Lo deportes sé, y muy lo, buenos, así que lo- anímate. no, mira, a ver, yo lo te digo sé. una cosa, no sé si el Marca tiene algún podcast, pero seguro que es Yo interesante. escucho los podcasts de la cadena SER, Pues mira, del carrusel deportivo. Muy bien. sí, yo también escucho los podcasts de Concostrina, sí. Muy buenos, sí Pues, señora, muy buenos. Esos sí que me gustan mucho, sí, sí. Mieles con Eh, costrina, sí. Cristina, ¿tú qué podcast escuchas? Uy, muchísimos y de muchísimas temáticas. Mira, esta mañana he terminado. Te digo el último que he escuchado, porque si nos liamos nos podemos remontar a... El último que he escuchado es la última entrevista que han hecho los chicos de La Picaeta, que es un podcast gastronómico, y es una entrevista a Alberto Chicote. ¿Mm? Momento, chicote. Y me ha parecido súper divertida porque, bueno, Chicote es un tío, es que me parece fantástico. Me parece que tiene una vitalidad y una forma de contar las cosas
que no se estila en este ámbito, ¿no? De la gastronomía, que es al que me dedico yo. Y me ha encantado. De hecho, les he puesto un tuit esta mañana porque es que no me podía aguantar. Me parecéis lo más. Vale. Vamos a empezar. Vale, ¿qué es esto Vale. de un podcast corporativo? A ver. Bueno, pues yo voy a hablar en todo momento desde mi punto de vista, porque yo creo que en esto de los podcasts no hay una verdad absoluta, ¿vale? Vaya eso por delante. Para mí es una forma de acercarnos a nuestra comunidad o a nuestros potenciales clientes. Y es una forma distinta que trasciende de las redes sociales, pero que les puede dar apoyo y que es no es que sea una nueva vía de comunicación, porque lo de la radio y lo del sonido es pues tan viejísimo, ¿no? O sea, está entre nosotros desde hace muchísimo tiempo, pero sí que constituye una nueva forma de comunicar de un tiempo a esta parte. Entonces, para mí me parece una vía fantástica para llegar a una nueva audiencia o a la que ya tenemos. Con audiencia hablo de potenciales clientes o de nuestra comunidad de redes sociales. ¿Y qué diferencia habría entre un podcast, iba a decir, de divertimento a un podcast corporativo? Tú con el corporativo intentas hacer marca, intentas darle presencia a tu empresa. Esa es la principal diferencia. Entonces, bueno, por divertimento, yo diría que no tienes como finalidad vender, ¿no? O hacer negocio, entre comillas. Con un podcast de divertimento, pues tú puedes juntarte con unos amigos y grabar un podcast o no, o sencillamente hacerlo tú mismo desde tu casa con tus medios y para pasártelo bien. Y ojalá que hay gente que ha empezado así como una afición y ha conseguido transformarlo en un negocio. ¿Por qué no? Es que también puede ser una vía de emprendimiento. Sí, hemos visto ejemplos de personas que han terminado, pues no sé, llenando el Within Center, por ejemplo. Total. Sí, por ejemplo. Es- Bueno, o mira, los chicos que te comentaba de la picaeta, hasta donde yo sé, son aficionados, son un grupo de amiguetes que les gusta la gastronomía y que se juntaron para hacer un podcast. Y, por ejemplo, han sacado una línea de camisetas chulísimas con unas frases relacionadas súper divertidas con el mundo de la gastronomía y están consiguiendo monetizar su esfuerzo a través de esa vía, pues a través del merchandising. ¿Por qué no? Es que puede ser una forma, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a ver, ¿dónde escuchamos un podcast? Yo aquí no sé si un batiburrillo de sitios donde escuchar podcast, a ver qué nos dices tú. A ver, no es que sea un batiburrillo, es que hay muchísimas plataformas, pero cuando digo muchísimas son muchísimas, y sobre todo lo importante es entender que no en todos los países se utilizan las mismas. Hay plataformas que son súper populares en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, que en España prácticamente no se utilizan. En el caso de Voz de Boca, que es el podcast, Sala de Cata, que es el podcast de Voz de Boca, que es el que gestiono yo junto a mi compañero Selu, sí que os digo que la inmensísima mayoría de las escuchas nos llegan por Spotify. Os hablo de en torno al 85%. En cuanto a plataformas, yo utilizo Spotify, pago Sí. Spotify Premium. ¿El resto de plataformas cómo funcionan? Pues las tienes desde por suscripción hasta gratuitas. Digamos que serían del mismo estilo a Spotify, desde la versión gratuita que no tendría, o sea, que tendría anuncios, hasta las versiones de pago que, bueno, te liberan, ¿no? De todo lo que es la publicidad. Yo he visto, claro, puedes acceder a los podcasts de manera gratuita, con una versión gratis. He visto últimamente creadores de contenido en audio ¿Sí? que están creando como otros podcasts alternativos en plataformas que son únicamente de pago o De incluso... suscripción, tipo Podimo, sí. Sí, a ver, generalmente las plataformas de pago están gestionadas por grandes grupos. Entonces,
que es lo ideal. Y bueno, cuando yo me estaba formando para poder hacer el podcast, lo hablaba con Fran y Zuzquiza, ¿no? Digo, no, yo es que quiero que me fiche, y le mencioné a una persona que es la directora general de una de estas plataformas, y dice, bueno, dice, pero es que para que te fichen, primero te tienen que escuchar, entonces paso a paso, ¿no? Entonces sí que existen las plataformas de suscripción, pero generalmente el contenido que ofrecen estas plataformas está producido por grandes grupos de audiovisuales. Esa sería la diferencia. Si queremos empezar con nuestro podcast... Sí, lo ideal es irte a plataformas más generalistas. Gratuitas, sí, gratuitas, tipo Spotify, ¿cómo se llama? Es que yo sobre todo uso Spotify. Bueno, luego os contaré cómo distribuimos el podcast por todas las plataformas, porque creo que así se va a entender bastante mejor. Pero sí que es cierto que una vez tú ya consigues cierto nivel de audiencia, puedes ofrecer un contenido premium, vamos a decir entre comillas, para suscriptores. Entonces, eso también puede ser una vía para monetizar tu trabajo. Claro, vale. Oye, yo tengo una pequeña duda. El tema, bueno, nosotros estamos en España, pero el mercado latinoamericano, que es enorme, tú cuando subes un podcast, claro, la idea es que ellos también lo puedan escuchar, que tengan una plataforma, que tú lo subas a una plataforma que también ellos puedan acceder, porque si no tienen esa plataforma, no claro, lo sé, vamos, es mi duda, es mi duda. Sí. No, por eso, Spotify y iVoox son plataformas súper globales, están en todos los sitios, entonces te acerca a la inmensa mayoría de la audiencia disponible. Es que yo creo que están en todos los países y se conocen. Claro. Vale, avanzamos un poco. ¿Qué aporta un podcast a una empresa? Yo he hecho aquí un listado de ventajas, a ver tú qué opinas. Vale. El podcast es mucho más económico que otros formatos. Sí y no, me explico. Depende de lo que lo quieras profesionalizar. Grabar audio es súper fácil, ¿vale? No es tan fácil hacerlo con una calidad decente y obtener un resultado decente y, vamos a decir, semiprofesional, ¿vale? Es decir, para grabar todos tenemos un teléfono móvil que podemos utilizar para grabar, pero eso no quiere decir que te vaya a dar una calidad de audio aceptable para presentar tu negocio o tu marca. ¿Qué implica esto? Ya te está implicando, aunque sea una mínima inversión de dinero para poder grabar. En cuanto al equipo, como me imagino que hablaremos después, aunque sea brevemente, no me quiero extender en esto, y sí que es cierto que es necesario también pagar una suscripción para hacer la distribución. La distribución es, nosotros subimos el contenido a una plataforma y desde esa plataforma se envía directamente a todas las plataformas de audio. Spotify, iVoox, de tal forma que yo ese capítulo no tengo que estar subiéndolo primero en Spotify, luego en iVoox. Me llevaría horas hacer eso, de tal forma que en un minuto hago así con el archivo, lo pego en la distribuidora y me olvido. Pongo la descripción, todos los detalles que van redactados, pero en cuanto a la distribución, y lo que os decía, eso implica también un pequeño esfuerzo económico que en Spreaker, que es el que utilizo yo, si no estoy equivocada, sale en torno a 220 euros al año. ¿Vale? Creo que sin límite. Son como unos Spreaker, sí. Sin límite, me refiero. Os lo escribo en el chat para que lo tengáis a mano. Pero me refiero que hay un límite de publicación de podcast, es decir, tienes X al año o puedes Depende, hacer... va por horas, José. Va por horas de claro, va por horas de audio. La suscripción que yo os estoy diciendo, no me acuerdo de los nombres de los planes, ya me podéis perdonar, pero nosotros estamos utilizando la segunda más económica. Hay una que es más económica, nosotros la segunda, y luego hay 2 planes más por encima, ¿vale? Que sí que implican más inversión, pero es que si tu podcast se profesionaliza, quiere decir que estás obteniendo rendimiento económico probablemente y que eso no te suponga una inversión que te duela el bolsillo. Sí. Claro, a ver, lógico. Vale, entonces sí que es cierto que, bueno, este tipo de planes siempre al final, pues por pagar anualmente te hacen un descuento, a lo mejor prefieres dividir el pago mes a mes, eso ya cada uno. ¿Vale? Sí, pero también bueno, para que os hagáis una idea,
esos 200 euros al año sí que los vais a necesitar. Es decir, una Y de inversión ahí mínima, a... la inversión mínima sería 200 euros al año. De ahí para Sí, arriba, ¿no? más luego el equipo con el que te hagas, que Sí. también, digamos que tú podrías comprarte un equipo básico y a medida que vas profesionalizando el podcast, ampliarlo, cambiarlo. Pero bueno, será porque te va bien. Entonces, eso es una buena señal. Claro. Lo que pasa es que yo me imagino que la gente cuando empieza a hacer un podcast, como dices tú, a lo mejor lo hace con el móvil. Claro, O tiene un equipo básico, un PC con un micro normal y se pone a exacto. grabar. Sí. Bueno, luego entraremos más en detalle. Es cierto que hay micrófonos digitales que van enchufados por USB que dan una calidad bastante resultona. Que para empezar a grabar y con un software libre como Audacity, que es el que uso yo, puedes tirar perfectamente. Luego ya, pues bueno, lo dicho, si quieres ampliar un poco el equipo y profesionalizarlo un poco, es lo ideal, sobre todo por el tema de la calidad del audio. Claro. Cuanto mejor audio tienes, la gente se queda más a gusto escuchando el podcast. Si hay ruido o eco o molestias de tipo auditivo, es probable que se marchen del capítulo y que, bueno, Claro. no tengamos los mismos resultados, ¿no? Ujú. Vale, más cosas. ¿Te servirán para diferenciarte y fidelizar? Sí. Sí, o sea, es un medio que fideliza muy bien a la audiencia. También sí que me gustaría remarcar algo que hablamos en su momento de las redes sociales y del copywriting, ¿no? Ujú. Cuando hicimos aquellos webinars. Sí. No todos tenemos que tener podcast, es decir, no necesariamente tenemos que sentir la obligación de tener redes sociales corporativas ni podcast corporativo, es que a lo mejor te dedicas a una cosa que los podcasts pues, no son para tu negocio. Y no pasa nada, Sí, sí, ¿vale? Y totalmente. buscamos otra manera de acercarnos a potenciales clientes que podrían ser, no sé, anuncios de radio local, anuncios en periódicos, Sí, pero incluso colaborar con las radios más locales, creando un pequeño programita y decir, mira, en vez de hacer un podcast como tal, voy a hacer una pequeña colaboración en una radio local una exacto, vez al mes. exacto. Sí, o sea, hay otras alternativas, pero que porque existe esta herramienta no quiere decir que todos la tengamos que utilizar, ¿vale? Y eso es algo en lo que a mí siempre me gusta insistir. El podcast en español todavía no se utiliza a gran escala. Yo creo que a nivel corporativo no, ¿vale? Que no ha dado todavía ese boom, pero el podcast en España ahora mismo está despuntando, que yo creo que habrá pocos países en los que despunte tanto, la verdad. Sí, lo que hablábamos es que desde un punto de vista corporativo, Sí, todavía grandes empresas sí que se están lanzando a hacer podcasts. Bueno, luego creo que vamos a hablar un poco de ello, sobre si crear tu propio podcast o patrocinar el podcast de alguien. Luego, un poco más adelante, yo creo que vamos a hablar de ello. Pero sí que es verdad que vas viendo que hay empresas que van lanzando sus podcasts o videopodcasts, que también hablaremos luego sobre los diferentes tipos sí. que hay. Y es verdad que entras ahora, yo que utilizo Spotify, hay temáticas súper variadas y hay un podcast para ti seguro. Sí, no, 100%, totalmente de acuerdo. Más cosas, ¿te ayuda a conocer gente nueva? Sí, porque de hecho ayuda a hacer comunidad y a que la gente se conozca entre sí. Eso es un sí total. Es muy fácil de distribuir, sí, súper fácil. Si tienes digamos, el mini conocimiento que hace falta para hacerlo, lo lanzas enseguida. Se escucha con facilidad, es que todos vamos con el móvil en el bolsillo. Y la inmensa mayoría tenemos Spotify o otras plataformas de audio, entonces es muy fácil de escuchar. Se consume mucho mejor que los contenidos en formato texto, sí. O sea, tú te pones tus auriculares o lo enciendes en el coche. Claro, es que el audio es más cómodo. No te implica ningún esfuerzo. O sea, no te implica el esfuerzo de estar leyendo, es evidente. ¿Transmite cercanía, empatía y preocupación? Sí, 100%. Yo he visto unos datos que te voy a preguntar a ver tú qué opinas. El 65% de los oyentes de podcast prefieren capítulos cortos de menos de 20 minutos y solo el 25% de los oyentes escuchan podcast de más de 30 minutos. ¿Qué experiencia? Me estoy adelantando un poco, pero Sí.
¿qué experiencia tenéis vosotros en cuanto a los capítulos? A ver, a mí me gusta intentar mantener los capítulos de en torno a 40 minutos. ¿Por qué? A ver, esto lo digo casi más como aficionada a los podcasts que como profesional. El tiempo, buena parte de nuestra audiencia es de Madrid, porque bueno, luego tú en Spotify o en el propio Spreaker puedes ver las estadísticas de quién te escucha por rango de edad, por sexo, por geolocalización, todo eso lo puedes consultar. Mucha gente está en Madrid. Y digamos que el tiempo medio de uso de transporte público de casa al trabajo en Madrid está en torno a los 45 minutos. Entonces, es que me ha pasado muchas veces de salgo de casa, me lo pongo y cuando estoy doblando la esquina para llegar a la oficina se me está terminando y es que me va de perlas. Entonces, un poco por mi experiencia personal, me gusta mantenerlos de en torno a 40 minutos, ¿vale? A mí personalmente 20 minutos me saben a poco, pero depende. Cuando yo hago entrevistas para el podcast de Voz de Boca, me suelen preguntar, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Digo, lo cómodo que estés. O sea, yo nunca pongo un tiempo a las entrevistas. Tenemos podcast de 25 minutos y tenemos entrevistas de 1 hora y 10. A mí me parece que lo importante es ser flexibles y que mientras el contenido sea de calidad, entretenido, que el invitado esté a gusto y que la conversación sea distendida y amena, no veo necesidad de encorsetarnos en un tiempo. Vale, perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo creamos un podcast? A mí me has convencido, ya quiero mi podcast. ¿Cómo empezamos a crear un podcast? Vale. ¿De qué debe tratar mi podcast? Porque claro, yo digo, ¿elijo temática? ¿Cambio la temática? Vale, en cuanto a la temática, lo primero es que estamos hablando de podcast corporativos, o sea, lo vamos a intentar aplicar a empresa, ¿vale? En lo que estamos hablando en esta charla. Es importante detectar dónde puede estar tu audiencia, ¿vale? En qué target, en qué sector. ¿Y con esto a qué me refiero? Y estaba pensando antes cuando estaba pensando en cómo íbamos a charlar de todo esto, digo, bueno, ¿qué ejemplo puedo poner? Hay unas chicas en Miranda que hacen una ropa de bebé preciosa, so cute, que a mí personalmente me encantan y me parecen súper pizpiretas y son encantadoras. ¿Han participado en un webinar de la oficina Acelera Pyme de marketing de influencia? Al principio de... Sí, Fátima y Beatriz, son encantadoras. Entonces estaba pensando en ellas y digo, es que si yo, por ejemplo, fuera ellas y quisiera hacer un podcast, pues no lo haría de moda infantil, a lo mejor lo haría de crianza, ¿no? Porque la mayoría de personas que van a comprar a su tienda son mamás y papás. Entonces, pues bueno, se pueden sentir más identificados con ese tipo de temática y no poner tanto en el foco en vender los productos, sino en crear comunidad. No sé si me estoy explicando muy bien. Sí, yo creo que queda muy claro que al final lo que queremos con un podcast es crear esa comunidad entre nuestros clientes y potenciales clientes y venderle la ropa no es el objetivo. Para eso hay otros canales por los que presentar tus productos. Un podcast... Claro, quiere decir, las ventas llegarán, o sea, lo suyo es que terminen llegando. ¿Vale? Pero que poner como foco la venta de primeras puede resultar un poco agotador, tanto para ti que lo estás haciendo como para el oyente que le resulta un contenido muy promocionero. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, es importante que detectéis un poco un nicho que pueda resultar interesante a la gente a la que vendéis producto o servicio. Y en función a eso, pues ya determinar la temática de vuestro podcast y el formato en el que os sintáis más cómodos. O sea, esto no es necesario hacer entrevistas, es que no todos tenemos por qué hacer entrevistas. A lo mejor podéis hacer una mesa redonda, una charla entre diferentes profesionales del sector, incluso con la... Ay, hijo, me saldrá la palabra. Iba a decir contrincantes, no, con la competencia, o sea, incluso con gente de la competencia. Es que, ¿por qué no? Si tenemos discursos parecidos, ¿por qué no sentarnos a hablar y demostrarle a la gente todo lo que sabemos juntos, ¿no? Es curioso, sí, es otro nuevo enfoque
que igual no pensábamos a la hora de hacer un podcast. ¿Cómo voy a llamar? Si quiero vender, ¿cómo voy a llamar a mi competencia? Pero al final sí pueden surgir esas sinergias y esos puntos en común. Exacto. Que también demuestras que puedes colaborar con otras empresas para la hora de desarrollar pues, productos o servicios. Claro. Es curioso. El tema de video podcast, ¿cómo lo ves tú? A ver, puede quedar chulo, o sea, sí que es cierto que es chulo, pero yo creo que de cara a consumirlo siempre implica más atención, igual que leer, porque tienes que estar viéndolo a la vez que escuchas. Y luego, como creadores de contenido siempre es un poco más difícil porque editar vídeo es más complejo y más tedioso que editar solamente audio. Si tenéis medios y os apetece, adelante. Pero a lo que dices es más... Pero siendo conscientes de que implica más esfuerzo. Y que para crear un contenido más profesional nos va a costar mucho más tiempo y mucha más inversión inicial. Exacto. Vale. Otra pregunta que no la había planteado, pero me ha ido surgiendo. ¿Cómo elegimos el nombre de nuestro podcast? Uy, yo el de Voz de Boca lo propuse y me dijeron que sí, ya está. O sea, se me ocurrió. De hecho, es que ni siquiera es que se me ocurriese, es que, bueno, esto es una historia un poco personal. Yo tenía el equipo de grabación en casa muerto de risa, porque, bueno, sí que quería hacer un podcast para mí, para mi marca personal, digamos, pero bueno, por cuestiones personales lo fui dejando, lo fui alargando en el tiempo. Y llega un día que me encuentro con esa bolsa, con unos micrófonos sin estrenar, una grabadora buenísima sin estrenar, y digo, mira, esto o lo vendo en Wallapop o algo tengo que hacer con ello. Y dije, bueno, digo, pues voy a grabar un piloto, un programa piloto es, digamos, un programa de prueba, voy a grabar un piloto, se lo voy a presentar a mis jefes y a ver, ¿no? A ver si me dicen que sí. Entonces engañé, entre comillas, a un compañero de la oficina, le dije, oye, mira, yo creo que tenemos que hacer esto. ¿Grabas conmigo? Me dice, venga, nos sentamos, grabamos juntos y ya directamente se me ocurrió el nombre, lo grabé en la entradilla. La entradilla es la presentación del podcast que hacemos antes de dar paso al contenido. Y dije, pues ya está, pues sala de cata. Es que fue un poco así. Ah, está muy bien. Nosotros en Modeboca es donde nos solemos reunir, en la sala de cata, donde tenemos las charlas más distendidas y divertidas, que al final, pues bueno, son las que hacen equipo. Y me pareció un buen nombre, se me ocurrió, se lo puse y ya está. Claro, porque también para diferenciarnos el nombre y a la hora de posicionarnos dentro de los buscadores de podcast es interesante pensarlo, meditarlo y, claro, tenerlo claro de forma estratégica. Claro, sí, eso es lo ideal. De todas formas, como el buscador, o sea, lo importante es que lo tengamos bien indexado en el sentido, no tanto de SEO, porque no estamos hablando de Google, ¿vale? Pero sí que estén las palabras clave en la descripción del canal del podcast. El nombre del negocio, el nombre de quién lo hace, ¿para qué? Tú vas a Spotify, pones Cristina Carpintero y te sale, es mi nombre, no pones el nombre de la marca, pero te sale el podcast de Sala de Cata. Entonces, bueno. Pero una duda que tengo, Sí. porque a mí me parece interesante que una persona que a lo mejor que empiece en el mundo de los podcasts a crear su podcast, claro, es decir, pues se queda de alta en una plataforma, paga la cuota que pague y se distribuye y tal. Pero luego, claro, la gente, como dices tú, pues sobre una temática en concreto, la gente te va buscando, pero me refiero, ahí cómo funciona, como me has dicho que no funciona como un posicionamiento SEO, sino que a ti la gente te mete unas palabras clave, me imagino, te buscará, te aparecerá un listado, me imagino, de diferentes podcasts, pero tú, ¿cómo apareces? Me refiero a la hora de buscarte, quién aparece primero, quién aparece segundo, quién aparece tercero, porque eso también a la gente le interesa. Eso es un secreto que Spotify nunca nos contará. Tienen su propio algoritmo con sus propias normas que desconocemos o que al menos no nos cuentan de forma explícita y que, bueno, nos lo podemos imaginar, ¿no? Mayor audiencia, más números reproducidos, o sea,
número de Pero minutos reproducidos. me refiero que no se saben los criterios. O sea, no sabes qué Yo diría, José, que no son públicos. que no Si son- lo son, lo desconozco, pero yo diría que eso no es público. Nos podemos hacer una idea, como Google, ¿no? Nos hacemos una idea de que por relevancia te coloca arriba Vale, en la vale. búsqueda. Sí, sí. ¿Y qué implica relevancia? Implica seguidores, implica número total de minutos reproducidos, también una ponderación entre minutos y capítulo, que la mayoría hayan escuchado más de tanto por ciento del capítulo de forma íntegra sin saltar hacia adelante. Hay una serie de criterios que, bueno, yo diría, hasta donde yo sé, eso no se ha dicho de forma oficial, lo desconozco. Vale, Al vale. final, que sea un contenido de calidad, si es contenido de calidad, lo que siempre se habla cuando hablamos de marketing, el famoso contenido de calidad, que si Exacto. Siempre hablamos al final siempre terminamos en lo mismo, cuando hablamos de estas cosas. Que si a tu audiencia le gusta, va a escucharlo, va a recomendarlo y cuanto más gente lo escuche, más arriba vas a salir en los resultados. Al final, utilizando cualquier medio o cualquier canal, el sentido es el mismo, que estés mucho tiempo en su plataforma. Todas las plataformas quieren lo mismo, sí. Exacto. Yo más que nada lo decía porque digo, una persona que empiece por primera vez y suba su primer podcast dirá, bueno, a ver cómo me va, a ver si la gente lo escucha, no lo escucha, o si aparecerá en la lista o no aparecerá en la lista. Más que nada, pues digo, bueno, tú como empezaste en esto, digo, a lo mejor que cuentes tu experiencia, de decir, bueno, yo es la primera vez que lo voy a hacer, quiero subirlo y luego pues ver un poquito la relevancia que va teniendo ese podcast, porque a lo mejor también puede ocurrir que la gente empiece a subir podcasts y si ve que no tiene repercusión se desanime. Claro, eso también, bueno, es un poco complejo, ¿no? Que cada uno consiga poner en una balanza si el esfuerzo que le implica hacer el podcast le da los resultados que, bueno, que tenía esperado. Supongo que cuando empiezas no tienes unas expectativas. Pero bueno, o sea, al final es una decisión muy personal. Sí. Bueno, sí, de todas formas, si lo haces por divertimento y porque te gusta y porque te supone una distracción, genial, pero al final estamos hablando de podcast corporativo que lo ideal es que te traiga unos resultados, que no te quite más tiempo del beneficio que te va a traer y bueno, es compleja esa decisión, pero bueno, es muy personal y cada uno tiene que poner en la balanza lo que considere. Bueno, la pregunta más típica, que yo te la he hecho alguna vez cuando vi tu material, cuando compraste el material, ¿qué es eso y para qué lo vas a utilizar? Y a ver, bueno, yo te he preguntado alguna vez, ¿qué necesito para grabar un podcast? Vale, a modo de resumen, mi primer consejo sería que si tenéis súper claro que queréis hacer un podcast, que os rodeéis de profesionales que os puedan aconsejar de forma apropiada. En mi caso, yo conté con Yes We Cast, que son Francisco Izuzquiza y Alberto, me va a perdonar Alberto, pero no me acuerdo de su apellido. Y bueno, son dos socios que lo que se dedican es a la producción de podcast y al asesoramiento. Entonces yo sabía que yo quería hacer un podcast, conté con ellos y fueron ellos quienes me aconsejaron del equipo que yo necesitaba en función a lo que yo quería hacer para que sonase profesional. Es lo que hablábamos antes. De todas formas, si no tenéis presupuesto para eso, o no queréis o preferís hacerlo por libre, es que la foto que has puesto es perfecta, porque la chica rubia, el micrófono que tiene delante es un micro USB que se compra facilísimamente en grandes almacenes y tiendas online, ya me habéis entendido todos con decir eso donde los podéis encontrar, y da un resultado, valga la redundancia, bastante resultón. Con eso podríais empezar perfectamente. Yo ya lo tengo, yo lo digo, Cristina, yo ya Pues tengo el verdad. micrófono. Es verdad, entonces... Yo no. A los Reyes Magos. Yo sé, te diría que el que tienes ahora mismo mejor no, ¿eh? No, ya lo sé. Ya lo sé. Con eso podéis empezar. Que luego os vais animando, vais ampliando equipo. Genial. En Modeboca acabamos de ampliar el equipo ahora, después de un año. Oye, una cuestión, de temas de precios no podéis comentar nada. Pues Más o mira, menos, este que ¿por sale en imagen, cuánto sí. ronda en este No, tipo de...? sí, sin problema. El que sale en imagen, si no estoy equivocada, ronda los 80 euros. Ah, bueno. Creo.
¿vale? Los hay más económicos. Luego ya lo de siempre, que cada uno valore, si prefiere hacer 2 inversiones, primero una más pequeña y luego ampliar a un equipo un poquito más curioso, o si prefiere invertir un poquito más desde el primer momento. Esa decisión ya es muy personal. ¿Que preferís un equipo tradicional de micrófono? Pues un micrófono ya de cierta calidad puede costar en torno a 90 euros. Tened en cuenta que vais a necesitar 2, probablemente, si lo que queréis es mantener charlas. Cables de entrada y salida XLR, que se llaman, que bueno, son los cables que van a los micrófonos, ¿vale? No me quiero poner con cosas muy técnicas, pero vamos, eso es muy fácil de encontrar. Y una grabadora de sonido de cierta calidad. Estamos hablando por un lado del equipo digital, que sería el micrófono enchufado a través de USB al ordenador, que no necesitaríais nada más, y por otro lado podría ser micrófonos tradicionales con cables tradicionales con una grabadora digital que graba en tarjeta SD, que son las tarjetas de las cámaras de fotos que tenemos todos. Sí. ¿Vale? Si no recuerdo mal, la primera inversión que yo hice no llegó a los 500 euros. ¿Vale? En equipo, porque me compré 2 micrófonos con 2 cables, con 2 pies de micro para no tener que estar así, sino para poder dejar. Y los pies de micro sí que me parecen caros para la función que dan. No sé si son en torno a 45 euros cada uno, una cosa así. Y una grabadora que me compré que era muy maja. Es una muy buena grabadora, una Tascam. Entonces, bueno, yo aconsejada por Fran y por Alberto adquirí ese equipo que nos ha dado un resultado increíble hasta ahora, y ahora pues bueno, hemos decidido ampliarlo para tener más posibilidades, sencillamente. No es porque nos fuese mal, nos iba increíble con ese equipo, pero ahora queremos hacer entrevistas con más gente al mismo tiempo y no nos parecía oportuno estar con el micrófono así. Entonces hemos cogido otro equipo que nos permite tener hasta 4 entradas de micrófono al mismo tiempo. Ah, muy bien. Una pregunta que esto no sé si nos sabrá responder. ¿El pop se llama el filtro? ¿El antipop? Sí, la esponjita. Si ves la imagen, una lleva y la otra no. Bueno, me parece un poco que se ha hecho para la foto. Yo lo utilizo. Porque es muy útil, porque nosotros no lo percibimos, pero cuando estamos hablando lanzamos mucho aire por la boca. Hay gente que más y hay gente que menos. Y eso, si choca directamente contra las membranas del micrófono, hace una vibración que queda muy fea. Vale, la otra inversión que mejor hacemos. Sí. De hecho, si lo que utilizáis son micros tradicionales, yo creo que cuesta 2 o 3 euros. O sea, no supone una inversión que digas es para pensárselo, no. Vale, y si pasamos al tema del ordenador para editar el podcast. Nada, un ordenador normal, el que tengáis, y yo uso software libre, que es Audacity. Es el que he usado siempre. Cristina, ¿lo puedes escribir en el chat? Claro. Para que la gente lo pueda a lo mejor ver y... Así. Perfecto. ¿Vale? Es software libre, es decir, que no os va a costar dinero, lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Lo que os decía, yo lo uso desde que el mundo es mundo y me va genial. O sea, me parece que y no es ultra profesional, es decir, cuando os pongáis no os vais a volver locos. Tiene herramientas de cortar, herramientas de desplazar los tracks de audio, puedes mezclar abriendo y cerrando un poco las ondas. No tiene mayor dificultad. Sí que si os gusta mucho este mundillo, pues os recomiendo una pequeña formación. Vale. Pequeñita, ¿vale? Sé que hay cursos online al respecto en plataformas de enseñanza que deberían serviros perfectamente. Vale, entonces, para los que no tenemos conocimiento sobre grabación de audio, podríamos utilizar Audacity sin problema. Sí, sin problema. Vale. ¿Algún otro programa que necesitemos?
Nada más es que... La suscripción al distribuidor. Exacto, la suscripción a Spreaker, que luego creo que también vamos a hablar de ello. Bueno, creo que sí que tenemos un apartado para distribución un poquito más tarde, si no lo comento ahora. No, podemos pasar, sí. Vale, creo que ya tenemos el equipo claro. Pasamos. Estructuración del contenido, estructura del contenido. Siempre sí, es decir, no os pongáis a grabar sin papeles, sin ideas, porque luego queda todo un batiburrillo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Y eso la persona que lo escucha lo percibe, se aburre y abandona el episodio, ¿vale? En cuanto a la estructuración del contenido, pues este ejemplo que has puesto aquí es perfecto porque es lo que nos enseñan en el cole desde que somos pequeños en lengua castellana, y es que prácticamente cualquier narración sigue estos 3 pasos, ¿no? Entonces, es aplicable perfectamente a una entrevista. Tú empiezas... o yo empezaría con unas preguntas más suavecitas. Si es una entrevista un poco más complicada o que queramos hacer alguna pregunta un poco más incómoda, las dejaría para la parte central de la entrevista para terminar de nuevo con buen sabor de boca, ¿vale? Vale. Entonces... ¿Guión sí? Sí, siempre. He puesto hoy un ejemplo de guión, incluso con la música. Planteada. Sí. O sea, pero esto es un guión, ya te diría, semiprofesional. O sea, vale. es casi que de sí. Yo sí me hago el guión para grabar, no me hago el guión para editar, que si lo hiciese bien también lo tendría que hacer, pero la verdad es que no me da la vida para tanto. Me encantaría, pero no puedo. O sea, básico para grabar por lo menos tener un guión. Sí, para grabar 100%. Y luego, depende, si todos tus episodios tienen exactamente la misma estructura, no es necesario que te hagas un guión cada vez que vas a montar. Vale. ¿Vale? Porque ese es nuestro caso. Todos los episodios son iguales. Entonces, yo lo único que cambio es la parte central de la entrevista. Vale. Ya lo tenemos claro. Genial. ¿Dónde puedo subir mi podcast y qué coste tiene? Vale, lo que os comentaba, el coste, la plataforma que utilizamos nosotros es Spreaker, que es la que me recomendaron desde Yes We Cast, y la verdad es que yo estoy encantada porque es facilísimo de utilizar. Puedo elegir a qué plataforma se sube cada episodio, desde ahí controlo todo lo que es los datos que me dan de, pues eso, de las reproducciones. ¿Qué más os cuento? Tiene un coste relativamente moderado, que puede ser mensual o anual. Tienen distintos planes en función de las horas de audio que tengas prevista utilizar. Y bueno, a mí me parece una muy buena opción. ¿Vale? Esa plataforma se encarga de enviarlo a todos los reproductores y te olvidas. ¿Vale? El coste del hosting sería lo mismo, ¿vale? Porque directamente ya se hace a través de esta plataforma. Y el coste de promoción, pues esto es un poco como todo, depende. Porque tú puedes darle difusión en tu feed de redes sociales orgánico sin necesidad de meterle dinero en paid media. O puedes promocionar esas publicaciones metiéndole dinero para que te traiga seguidores y oyentes. ¿Vale? Eso todavía no me he metido con el tema promoción dentro de las plataformas, dentro de Spotify. Creo que se puede, ¿vale? Pero creo que eso sí es muy caro. Sí, además hay empresas que se dedican a publicidad dentro de las plataformas, muy específicas, porque creo que si no tenemos esa formación es complicado entrar a poner publicidad, que además es publicidad muchas veces de audio y tipo banner, y hay empresas dedicadas solo a la publicidad en plataformas de audio. Claro, es decir, yo entiendo que estamos hablando para pymes en todo momento. Entonces, no sé si tendrán departamentos de comunicación y de marketing tan grandes con tanto presupuesto como para dedicarlo a esto. Un segundito que me quedo sin batería en el portátil. Voy a poner el cargador. Dame un momento. No tardo nada. Que me está ya cantando el ordenador. Cosas que pasan. Cosas del directo. Sí. Nada, listo. Ya está, ha sido rápido.
que ya me estaba avisando de que estaba tiesto de batería. Lo que os decía, si estamos hablando para pymes, yo no sé, pero no creo que tengan un presupuesto tan amplio como para poder cubrir esto. Otra cosa es que le quieras meter un pequeño presupuesto, no sé, 50 eurillos, tal, en Instagram o en Facebook, para que el post circule un poco más ágilmente. Sí. Eso ya. Vale. Hemos hablado de los podcasts de entrevistas. ¿Cómo seleccionan los invitados? Nos vas a tener que contar cómo lo haces tú, aunque luego vamos a hablar del podcast, pero nos podemos adelantar un poquito. Mira, es tan fácil como difícil. Es decir, nosotros lo que intentamos hacer es seleccionar invitados que creamos que tienen un discurso que le puede resultar interesante a nuestra comunidad. Ya está. ¿Cómo contactáis con ellos? ¿Son Bueno, ¿son clientes o proveedores? Exacto. Sí, generalmente son proveedores. Y si no, como en el equipo somos todos muy foodies, muy que nos gusta salir a comer, que nos gusta movernos en el mundillo, siempre conocemos gente o gente que conoce a gente. Entonces, al final, por suerte y hasta hoy, nadie nos ha dicho que no y hemos conseguido llegar a gente muy interesante. Muy, muy interesante y no me podría quedar solo con una de todos los invitados que hemos tenido, pero la verdad es que creo que hemos tenido mucha suerte. Por ejemplo, esta semana, voy a poner un ejemplo para ver qué opinas tú también. Esta semana, Cristina Mitre, que es podcaster desde hace muchísimos años y periodista, siempre trae invitados relacionados pues, con nutrición, medicina, estética, temas científicos. Y esta semana he llevado a Jorge Javier Vázquez y se le ha criticado mucho por esa entrevista. ¿Cómo podemos lidiar con invitados que puedan causar esa controversia? Que es una pregunta un poco difícil. Te diría que no lo sé, pero al final yo creo que lo más importante es que tú te sientas feliz con el contenido que estás creando y que te sientas cómoda y que en la medida de lo posible estamos hablando de podcast que es un contenido generalmente bastante amable. De todas maneras, yo pienso que cuando traes a un personaje como este tipo, cuando una persona lo entrevista ya sabes un poco a lo que te puedes exponer. Sí, por eso evitamos este tipo de perfiles no lo sé, vale. No, yo no. O sea, yo personalmente creo que siempre que tenga cierta afinidad con nuestra audiencia, todo el mundo puede ser bienvenido y más aún si el entrevistador se va a sentir cómodo con la charla. Yo no veo por qué tendríamos que vetar, la verdad. Pero bueno, que esto es muy personal, o sea, esto ya creo que trasciende un poco de lo profesional, que depende mucho de lo cómoda que te sientas tú y de en qué momento te encuentres tú también para mantener esa charla. También es verdad que en los podcasts corporativos, en vuestro caso sería hablar sobre pues, nuevos restaurantes que han abierto en Madrid y el contenido no es pues controvertido. O sea, al final, como planificas sí que sale alguna pregunta que puede ser un poco más comprometida pero porque al final somos comunicadores y también nos vemos en la necesidad de preguntar, ¿no? Y una cosa es que la charla sea amable y distendida y otra cosa es que sea un paseo, no, un punto intermedio, ¿no? Que todos nos sintamos cómodos, preguntar de una forma que sepas que no vas a ofender y que vas a obtener una respuesta que el entrevistado no se vaya a poner a la defensiva. Vale. De esto hemos hablado ya un poquito, pero ¿se puede hacer publicidad en un podcast? Sí. Es decir, ¿te refieres a hacer publicidad tú como podcast? Mi pregunta es, yo tengo un vino, en vuestro caso, yo tengo un vino que quiero promocionar y os pago por ese capítulo, por una cuña en ese capítulo. Se podría. Es una posibilidad, de hecho, es una de las formas de monetizar un podcast. Hacer episodios de
de pago por parte del entrevistado. Quiere salir sí o sí, entonces, pues bueno, se le ofrece un presupuesto y se llega a un acuerdo y listo. Me imagino que esto sí que se hará bastante porque habrá gente que tenga éxito y muchas empresas a lo mejor publicitarias quieran subir su producto, sobre todo con la temática que esté relacionada sobre el Claro. podcast, ¿no? Por ejemplo, si es de tema gastronómico, pues a lo mejor quieres promocionar un vino o lo que sea, bueno, un producto gastronómico y pagas a esa persona para que te haga Claro. a un anuncio, ¿no? Dentro Sí, sí que es una posibilidad, pero yo creo que la clave está, o sea, que la mejor publicidad es la que no se nota que es publicidad. Sí, que lo dejas ahí como de soslayo, de ahí va. Ahí No, va. quizá no tanto eso, pero si vas a dedicarle todo un episodio a un No, ya. productor, pues que sea una charla distendida, pero que no sea hablar del producto todo el tiempo, sino que No, hable del pero proyecto. yo me refería, por ejemplo, tú estás entrevistando a una persona, ¿no? Sí, Y una empresa que no tiene nada que ver con esa persona te ofrece que le hagas publicidad en ese podcast sobre su producto, que a lo mejor está relacionado. Imagínate que estás entrevistando a un crítico gastronómico, por ponerte un sí. caso. Y una empresa te dice, oye, pues ¿no te importaría ahí lanzar una cuña de mi vino, qué tal? O yo qué sé, de tu vino, de tu producto, lo que sea. No sé, me refiero, ¿no? Sí, o sea, entiendo lo que me quieres decir. Entiendo que es una posibilidad, pero ya depende de cada uno cómo quiere monetizar su podcast. Es lo mismo, a ver, al final todos son decisiones. Y tú para desarrollar tu plan de comunicación, pues bueno, existen muchas formas de hacerlo. La publicidad sería una de ellas. Y bueno, también cada uno pues a ver hasta dónde se quiere casar, ¿no? Claro. Ahí está. Claro, y también elegir qué marca. Por ejemplo, estoy pensando ahora las chicas de Estirando el Chicle, creo que les patrocinaba Kaiku, Sí, Café Latte. Por ejemplo, Cristina Mitre, que es uno de los que yo suelo escuchar, suele tener promociones y al principio del capítulo dice, este podcast es posible gracias a la ayuda de tal empresa y hace una pequeña promoción de, conoce la nueva crema solar tal que sirve para la playa porque no se va con el agua y hace una pequeña promoción. Lo que hacen es destacar que esa marca ha patrocinado ese contenido de ese capítulo en concreto. exacto. Sí, eso también es una posibilidad, tener un patrocinador externo que trasciende del producto, del contenido que nosotros solemos hacer habitualmente y que, bueno, que patrocine el total del capítulo. Pero sí que en ese caso son cuñas publicitarias bastante explícitas, es decir, Cristina Mitre sí que suele no, lo hace, menciona siempre cuál es el patrocinador de su episodio, las chicas de Estirando el Chicle hacen la promo de Kaiku Café Latte, bueno, es que estamos aquí con nuestro Kaiku Café Latte, o sea, es muy evidente que patrocinan, incluso lo dicen, entonces, en ese sentido, siempre que quede bien integrado, yo lo veo bien, y es una forma, pues, de rentabilizar el podcast, ¿no?, a nivel económico. ¿Una empresa puede patrocinar un podcast sin participar en la creación? Sí, súper fácil, sí. De hecho, Hotel Jorge Juan, aquí de Javier Aznar, me encanta. Es un Me claro encanta, ejemplo. patrocina Seagrams, que lo que quiere, bueno, yo diría, ¿no? O sea, me da la sensación de que Seagrams lo que le hace tener interés por este tipo de contenido es, pues eso, que al principio del episodio Javier diga que se hace un gin tonic chisporreteante, como dice siempre, ¿no? Que queda como muy elocuente y ya está. O sea, Seagrams se menciona yo creo que 2 veces en el episodio como mucho. Ya está, es una forma de hacer marca, pero todo el mundo sabe que Hotel Jorge Juan está patrocinado por Seagrams y lo hace de una forma súper elegante. Sí, al final Javier Aznar tenía ya el podcast y llegó una marca y le promocionó todo el podcast, no solo un capítulo. El otro caso que he puesto es Iberaval. No lo conozco, la verdad. Iberaval es una entidad que proporciona avales, es más de nuestro ámbito. Sí, de vuestro sector. Sí, por ejemplo, avales para las empresas, por ejemplo, para un proyecto que necesitas un aval, Iberaval te puede proporcionar ese aval. Y tiene un podcast que se llama Compromiso Iberaval, corporativo,
Es curioso porque no es una empresa, cuando yo estuve buscando podcast y tal, es una entidad, tampoco es una empresa, es una entidad que me sorprendió mucho que tuviese un podcast, y era un podcast tipo patrocinado y demás, sí. Pero bueno, vemos que es otra opción de Sí. no tengo yo posibilidad de crear un podcast, conozco a alguien de mi sector que hace un podcast y le patrocino. Sí, hombre, a ver, eso sería lo ideal en el sentido de que incluso puede ser que pudieses vivir de ello, ¿no? Eso sería, pero claro, entonces tienes que tener ya más, tú como persona, un aura de creador de contenido que de empresario. No sé si me explico muy bien, o sea, tienes que ser más bien un profesional de la comunicación que un empresario, o por lo menos desde mi punto de vista. O sea, en nuestro caso, podríamos buscar a alguien que cree contenido de manera aficionada y decir, bueno, pues mira, yo ahora no puedo crear con mi equipo interno un podcast, voy a contactar con esta persona que hace un podcast aficionado. Exacto. Y nos unimos y que cree contenido también para nosotros. Exacto, eso sería lo ideal. Si no disponéis de un equipo de comunicación o no os sentís cómodos realizando este tipo de funciones, digo lo mismo que dije en el webinar de redes sociales. Si no estáis cómodos haciendo redes sociales, pero las queréis hacer o queréis encontrar la manera de hacerlas, contratad profesionales. Entiendo que es una inversión económica y que no todas las empresas pueden permitírselo o todos los empresarios no pueden permitírselo, pero puede ser una buena solución. Estaremos atentos a ver si tenemos algún creador cercano que podamos colaborar y crear un podcast corporativo. Sí, Vale. es una buena manera. Podcast corporativo real. Nuestro sala de cata que hemos venido a hablar hoy. Pues, ¿qué os cuento? Pues bueno, llevamos ya un año, justo, creo que hace esta semana. Tenemos unos 17, 18 episodios, que son menos de los que nos hubiesen gustado, pero luego la realidad del día a día te come y el producir este tipo de contenido es muy laborioso, mucho más de lo que pueda parecer y hasta que no te pones a ello no te das cuenta realmente. Entonces, bueno, ¿qué decir? Hacedme preguntas vosotros mejor, porque esto para mí es como un pequeño hijo, ¿sabes? Esto lo gestamos nosotros y... Al respecto de las preguntas que me estabas comentando, que se me olvidó decirlo al principio del webinar, decir a la gente que si tienen, los asistentes, que si tienen alguna duda, pregunta, cuestión, que quieran preguntar sobre cualquier tema relacionado con el podcast, en la sección de preguntas, ahí a la izquierda, veis que os aparece un botoncito que pone preguntas. Pues ahí las podéis ir dejando y se las vamos pasando a Cristina. Sí, genial. Sí. Vale, ¿cuántas personas participáis en Sala de Cata? ¿Nos has comentado antes que 2? Sí, somos tanto, bueno, empecé haciéndolo yo sola, pero enseguida hice que mi compañero Salud Rodríguez se subiese al barco y ahora lo estamos gestionando entre los dos y la verdad es que en compañía todo se lleva mejor, porque es mucho trabajo y Salud y yo hacemos buen equipo. ¿Tenéis las funciones diferenciadas dentro de la...? Sí, bueno, yo hago generalmente, ¿vale? Yo hago la entrevista y luego él mete en el centro de la entrevista un pequeño cuestionario más distendido, muy hedonista, muy gastronómico, cuál es tu sitio favorito para ir a desayunar, un vino que nunca te falta, una cosa como muy divertida y que, bueno, que le quita peso a la entrevista, ¿no? Y luego yo termino la entrevista y yo monto, edito y subo a distribución. Vale. ¿Nos has dicho cuántos oyentes tiene Sala de Cata, más o menos? No, pero es que también hace una temporada que no lo miro porque no me quiero agobiar. Vale. La verdad. Lo tenemos sobre todo, como os digo, para hacer marca, para dar un complemento a las redes sociales. Sí que tenemos ya unos 700 seguidores, que teniendo en cuenta que lo hemos conseguido de forma totalmente orgánica, porque no le hemos metido dinero a Publi, no hemos subido post con presupuesto, todo lo hemos conseguido de forma orgánica, estamos felices. Vale, ¿qué tipo de entrevistados tenéis? Uy, de todo. Tenemos sumilleres,
todo relacionado con el mundo de la gastronomía, el vino y los destilados, ¿vale? Siempre, bueno, esa es la premisa, que esté vinculado a uno de estos tres mundos de alguna manera. Hemos tenido periodistas, hemos tenido comunicadores, hemos tenido divulgadores del mundo del vino, enólogos y enólogas, jefes de sala, hemos tenido brand ambassador, ¿no? Que en el mundo de los destilados es una figura bastante potente. De todo. De todo y queremos más. O sea, queremos cocteleros, siempre queremos conocer a diferentes tipos de perfiles. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? ¡Uy! A Chicote, eso nos lo has dicho. No, pero porque me parece un tío súper divertido. A Jordi Cruz. Me gustaría tener la oportunidad de entrevistar y creo, porque sé que mis compañeros tienen una relación increíble con la bodega, al capataz de González Vías, que es una bodega de Jerez espectacular. Además, bueno, el tío Pepe, o sea, todos lo conocemos. Además, tú de Jerez. Sí, yo sí nací en Jerez, sí. Entonces, más ilusión. Sí, me encantaría. ¿Nos puedes adelantar quién va a ser el próximo invitado? Sí, te lo cuento, pero porque me hace mucha ilusión que, bueno, la semana pasada grabamos con Viajeo, que de hecho podríamos decir que no es que sean la competencia, son compañeros, pero se dedican a lo mismo que nosotros, ¿no? Pero en el otro lado, podríamos decir. Y hemos grabado un podcast increíble juntos, al hilo de lo que comentábamos antes, y está funcionando de maravilla, sobre una colección de whiskies que han sacado espectacular, que la sacan todos los años. Este año nos han elegido para presentarla y estamos orgullosos y felices del contenido que acabamos de crear con ellos hace una semana. Y en el futuro vamos a grabar los compañeros del equipo, no vamos a contar con gente externa, ahora que ya disponemos de una mesa de mezclas que nos permita hablar 4 a la vez, vamos a proponer una serie de vinos y destilados perfectos para las Navidades. Ah, mira. Nos pregunta Daniel Madruga que qué software usáis si la entrevista es a distancia. Vale, si la entrevista es a distancia, a ver, yo siempre las hago presenciales, ¿vale? Es mi caso, porque mi equipo es lo que me permite. Ahora que tenemos una nueva mesa de mezclas, sí que vamos a poder hacerlas a través de videollamada y grabar el audio. Siempre se escucha un poco peor, ¿vale? Cuando es una entrevista digital, pero podéis grabarlo sin problema. Cuando es a distancia, me refiero que ya necesitas otro tipo de software, ¿no? O añadir ya... No, yo creo que Audacity te permite grabar una conversación a través de... teléfono, ¿no? Sí, no, ¿cómo se llama? Tipo Zoom, todos estos, o lo que estamos haciendo nosotros ahora. Por ejemplo, sí que podríamos volcar el audio, archivo de audio, toda la conversación que hemos tenido. Lo que pasa es que, bueno, la calidad del sonido pues será la que sea. Eso ya, pero se puede perfectamente. Una pregunta, me salta la curiosidad. ¿Has hecho algún tipo de entrevista como tipo mesa redonda, algo así, con varios? Sí, justo lo que os comentaba de Viajeo la semana pasada, que fue una delicia. Contamos con uno de sus brand ambassador en whisky, Jorge Pineda, que fue súper didáctico, os lo recomiendo un montón. Es una persona que sabe muchísimo y que es impresionante poder aprender de él. Y contamos además con 2 compañeras del equipo que son súper aficionadas y aportaban su punto de vista. Y bueno, quedó divertidísimo y súper afable. Me imagino que, claro, estabais todos en la misma sala, no sé si eres 4 o 5, pero claro, ya los medios son mayores también. Porque exacto, a ver, estamos hablando de que tampoco es que seamos una pequeñísima empresa, ni mucho menos. Tenemos ya, pues bueno, ciertos recursos, sí que... Pero vamos, que para tener un equipo de esas características, la inversión viene a ser la misma que os he dicho antes, 500 euros aproximadamente. Y si disponéis de sede física para vuestra empresa, os podéis juntar en cualquier sala de reuniones, en cualquier despacho y grabar ahí. No es lo ideal. A mí me decían, Fran y Alberto, que lo ideal es grabar dentro de un armario, ¿no? Porque para evitar ruidos. El textil, exacto. El textil absorbe muy bien las vibraciones de sonido, insonoriza muy bien.
Sin embargo, de hecho, nuestras salas de reuniones son todas acristaladas y el sonido no es el mejor porque el sonido rebota mucho en el cristal. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O sea, nosotros tampoco tenemos unas condiciones óptimas. Intentamos optimizarlas. Pero bueno, el resultado es bueno, me refiero que Sí, es sí, un buen sí. resultado en cuanto a calidad de audio. Sí, yo pienso que sí. Siempre se puede mejorar, pero yo pienso que el resultado es bueno. Habrá que escucharlo, ¿eh? Para dar Bueno, luego Sí, la sí, sí, opinión. por favor. Habrá que escucharlo. he puesto una captura aquí de alguno de los capítulos. Nos ha hecho que 17, 18 capítulos. Por favor, Custodio López Amarra, qué regalo de entrevista. Lo estoy viendo y madre mía, me da mucha añoranza de esa tarde, de esa mañana que pasamos juntos y es que es un regalo. El poder, o sea, como creadora de contenido, el poder charlar con gente así, para mí profesionalmente es un regalo. Y en Voz de Boca tenéis la posibilidad de, no sé si lo habéis hecho, de trasladaros a otras ubicaciones para realizar el podcast. Sí, sí, sin problema. O sea, nuestro equipo es totalmente portátil. Vale, pues sí. Oye, igual tienes que venir por la provincia de Burgos. Nuestro compañero José es de cerquita de Roa, así que Rivera, muy bien. Ya te digo. igual te puede conseguir algún contacto para alguna entrevista. Yo abierta totalmente, sí. Todo puede ser. De hecho, Sí, yo sí. enólogos conozco. Conozco de la zona de la Ribera de Duero, tanto la provincia de Valladolid como la provincia de Burgos. Tengo algún contacto, vamos. Pues tienes Muy que bien. recomendar, a partir de hoy, recomendar el podcast Sala de Cata, que yo creo que les va a gustar. Igual quieren hasta participar en él. Un placer siempre recibir. Oye, si está interesado, no hay ningún problema. Se puede proponer, oye, sin más, ¿no? Además, mira, el Consejo Regulador de la Ribera de Duero está en Roa, de Duero. De hecho, tengo buena relación con Rebeca, que es la de comunicación, que anteriormente trabajaba en la cadena SER. Y bueno, luego se fue allí a trabajar al centro, al Consejo Regulador de Ribera de Duero, como ya está como responsable de comunicación. Y bueno, pues bien. Hace mucho que no la veo, pero bueno, me imagino que se acordará de mí. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo creo que nos quedan como 10 minutillos. Nos han sobrado porque hemos tratado un montón de temas. Yo creo que para la hora de empezar con esto de los podcasts, no sé si quieres hacer alguna otra recomendación que nos hayamos dejado. Yo, mi mayor recomendación es que os metáis en las plataformas, que pongáis palabras clave de temas que os interesan y a explorar. Lo que pasa, claro, que si haces un podcast de temas corporativos, pues siempre tiene que estar relacionado con tu empresa, ¿no? Con temática de tu empresa. Entonces, yo no sé hasta qué punto. Y tienes que contar, yo creo que también con el apoyo de tu empresa, porque, a ver, una cosa es que a lo mejor tú como empresario, a lo mejor o como autónomo, tengas tu propio negocio y a lo mejor te animes si quieres hacer podcast, pero si tú a lo mejor lo ves como interesante dentro de tu empresa y tengas que a lo mejor solicitar, por así decirlo, autorización o permiso a tu jefe y tal, oye, mira, que me parece muy buena idea esto de los podcasts, que tal, que no sé qué, que puede ser que luego les parezca muy buena idea y lo quieran hacer. Pero ya que decir que no solo depende de ti, si la empresa es un poco grande, ya no solo depende de ti, sino que depende de que te den autorización en la empresa para poder hacerlo. Claro, exacto. A mí me gustaría saber si alguno de los asistentes ha tenido alguna experiencia con los podcasts, ha grabado algún podcast o tiene interés en grabar o en montar un canal de podcast. Si pueden responder por el chat, estaría bien. Y al hilo de lo que decías, José, de que esté el contenido relacionado con tu empresa, yo soy una empresa que se llama Minimalism, que es de ropa básica. Sí. Fabricada en Europa, la empresa es española y ellos tienen un podcast y el podcast va sobre sostenibilidad. O sea, porque eso que hablábamos antes, hablar sobre ropa no tiene sentido, pero sus valores como marca y sus valores de empresa están muy relacionados con la sostenibilidad y con el consumo responsable, que su ropa dure muchos años y que sea básica para que no siga esas tendencias de tirar. Y entonces tienen un podcast, no recuerdo el nombre, no sé si llamará, no recuerdo el nombre ahora,
No lo Y es sobre sé. sostenibilidad. Al Pero final, tiene sentido, o sea, tiene todo el sentido lo que dices, claro. Es decir, ser muy evidente que vas súper a producto, súper a servicio, no suele dar buenos resultados. Al final, lo interesante es crear conversaciones y que los oyentes se sientan cómodos en esas tesituras, ¿no? O que Bueno, sean yo creo que felices. en este caso, con el que está comentando Natalia, es más incluso el mejorar imagen de marca, porque total. le va a dar muy buena imagen el hablar de estos temas. Entonces, pues les viene bien. No van a hablar de que han hecho unos pantalones o que han hecho no sé qué o que han hecho Claro, no sé qué, sino que van a hablar de un tema que les puede beneficiar muy bien como imagen de marca. Y se Sí, les puede posicionar muy bien. Pero bueno, yo creo que eso en parte es lógico. Pero bueno, pero tiene que tener relación. sí, Relación, como es lógico. sí, Y sí. a nivel personal, pues claro, luego ya eso es, que a lo mejor yo diría, mira, pues a nivel personal voy a empezar a hacer podcast, ¿no? Porque como marca tuya personal, bueno, pues tienes que hacer esa pequeña inversión, como decís, que yo estaba haciendo un cálculo básico, pues unos 300 euros te tienes que gastar. sí. Entre la suscripción y te compras un micro un poco bueno y tal, pues unos 300 te tienes que gastar. Que tampoco es mucho, ¿eh? Pero como Pero hobby, es en un año, o sea, pensemos que eso es, bueno, el equipo técnico es sine die, ¿no? Lo que sea su vida, lo que nos vaya a durar, pero la suscripción es anual, o sea, claro, incluso se puede pagar al mes. claro, Que claro. bueno, te sale pues eso, unos 20 euros al mes. Bueno, Y dividido en el año, visto así, pues tampoco No, a supone ver, si tantísimo. tampoco es una inversión Pero bueno, grande, que cada uno, que eso siempre es una decisión muy personal y que claro. cada uno al final valore. es un hobby, pues en vez de tener una bici nueva, pues inviertes en un equipo de podcast. Al final Eso es. otro tipo de hobby nuevo y un hobby que puede, pues como en tu caso, puede servir para la estrategia de comunicación de tu empresa y tú mantener esa conexión con la radio y con la comunicación que tanto te ha gustado En mi siempre. caso ha sido así al 100%. Sí. Sí. Sí, claro, pero bueno, como tú decías, el preparar un podcast pues tiene su labor, o sea, porque yo siempre digo, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que hay detrás de ese podcast a la hora de preparar. Es cuando tú preparas algo, como me decían a lo mejor, es que mira, fíjate qué bueno que es que hagan una carrera, digo, pero es que detrás de esa carrera ha habido mucho entrenamiento. Y pasa, me imagino que con los podcasts pasa lo mismo. O sea, tú escuchas el podcast, pero claro, tú anteriormente tienes que preparar la temática, el guión, claro, y eso Exacto. te lleva su tiempo, claro. Mm. Si lo haces a nivel profesional, te tiene que llevar su tiempo. Sí, sí, ¿Cuánto, sí. cuánto tardáis en preparar un capítulo? Mira, te lo iba a decir, yo calculo que un día de trabajo. Ujú. Entero, 8 horas de jornada 8 laboral. horas, sí. Sí, más o menos. Entre colocar el equipo, que, a ver, como no tenemos un lugar, no tenemos un estudio de grabación como tal, pero entre que lo coloco, lo preparo, tal, preparo la entrevista, investigo al entrevistado, que eso también, esa labor de documentación, entra dentro del tiempo de trabajo del podcast. Ujú. Viene el entrevistado. No solamente estoy con el entrevistado el tiempo que estoy grabando, charlamos un ratito antes, muchas veces se queda un ratito después. Todo ese tiempo que estoy haciendo eso no estoy haciendo otras cosas. Entonces yo lo cuento como trabajo. Luego volcar todos los archivos al ordenador. ¿Qué más? La edición, subir todo el contenido a la distribuidora, darle difusión en redes sociales, porque bueno, como os he dicho, por nuestra parte es todo orgánico. Es que son muchas cosas. Claro, claro. Es que lleva su trabajo. Sí, no, 8 horas y no sé si me quedo corta. Yo creo que te quedas corta, sí. Y no sé si me quedo corta, por eso en ciertas épocas del año el podcast, en nuestro caso, no es la prioridad. Ujú. ¿Cuántos podcasts soléis hacer mensualmente? Es decir, al mes. A ver, nuestra idea inicial eran una semana sí, una semana no. Es decir, 2 Vale, al mes. 2 al mes. Pero no, el volumen de trabajo propio de nuestras funciones no nos lo ha permitido. ¿Y qué habéis hecho? ¿Uno al mes? ¿O estáis haciendo uno al mes? ¿Una cosa Ahora así? mismo un poco aleatorio, o sea, cuando vamos teniendo, vamos lanzando y ya está. No es Vale. lo ideal es tener una periodicidad Claro, y ser súper exactamente. constante porque la audiencia te está esperando. O sea, si la audiencia Ahí sabe que tú sales un viernes sí, un viernes no,
La gente ya lo Tú sabe. tienes que estar un viernes y un viernes no. Claro, la gente ya lo sabe, entonces ya se espera que va a haber un podcast. Exacto. Entonces, bueno, en ese sentido sí que digamos que es nuestro talón de Aquiles, pero es que el podcast no es el core del negocio ni muchísimo menos. Claro. O sea, no es Hmm. el epicentro de la comunicación, entonces. Es un apoyo más, sí. Exacto, es una pata más, pero desde luego no es el corazón. Una cosa, ¿habéis hecho algún tipo de, no sé si de estudio o algo de la incidencia que tiene el podcast en el negocio de la empresa? No. No, No, yo por no de curiosidad, forma, sí. Es decir, sí que somos conscientes de la audiencia que tenemos, quiénes son, ¿Mm? pero no cómo se vuelca a ventas, porque eso tampoco, creemos que tampoco es nuestra función principal como podcast. Ujú. Creemos que el podcast está más dirigido a crear comunidad, Ajá. no tanto a convertir a comprador. Bueno, Sí, pero me imagino que habrá una cierta influencia también a la hora Sí, de- hombre, sería lo ideal que todo aficionado luego pasase por el e-commerce a comprar, sería lo ideal. Pero bueno, Yo he dicho, entendemos que no es fácil. claro. No, bueno, pero yo sí que entiendo que tiene que haber un resultado, un feedback. Me refiero que con la creación de podcast, como tú dices, tú creas una comunidad, pero dentro de esa comunidad seguro que habrá gente que Claro, te es que una comunidad son posibles futuros compradores, que a lo ahí mejor ahora está, no, ahí está. pero sí que los tienes que valorar como a futuro, no es cortoplacista. Mm. Claro, claro, No no, es por supuesto. cortoplacista, son una oportunidad. Y que tiene que ser sostenible en el tiempo, porque esa Exacto, comunidad la tienes que ir manteniendo, como tú dices, de forma periódica, de forma regular, tienes que ir ofreciéndoles contenidos para que exacto. porque si no los acabas perdiendo. Exacto, no, es más a largo plazo. Entonces, bueno, conseguir su confianza, sabemos que confían en nosotros, que nos escuchan, que lo que escuchan les gusta. Y bueno, a lo mejor escuchan una recomendación y el día de mañana se acuerdan, jolín, en Bodeboca me recomendaron tal, voy a probarlo, porque también fui a aquel restaurante que recomendó tal invitado y la verdad es que me encantó. Claro. Es más en ese sentido, más que una conversión directa e inmediata a compra, desde mi punto de vista. Ujú. Interesante. Mm. Que aquí lo importante es ser muy constante, que ser muy Sí, constante y y es lo ya, ideal, siempre que tu negocio te lo permita, claro, porque bueno, nosotros estamos ahora en plena campaña de Navidad y es muy difícil. O sea, claro, esta época del año para nosotros es dificilísima. claro, claro, seguramente es cuando más volumen tenéis como Exacto, de sí, trabajo, de sí, exacto. claro, es lógico, es lógico. En este tipo de negocios es cuando más se consume, más movimiento se tiene. Exacto. Mira, yo me estoy poniendo el ejemplo de las bodegas de la Ribera, que me estoy acordando ahora, es cuando más trabajo tiene, porque cuando más vino se vende. Y entonces, pues oye, es normal. Pues bueno, yo no sé, si no hay más preguntas, chicas, Sí. pues bueno, yo creo que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Perfecto, nada, yo Sí, quedo a disposición de todos en LinkedIn, cualquiera que necesite algún, bueno, ya os digo que siempre que podáis contéis con profesionales que os aconsejen a la hora de adquirir equipos, tal, pero si yo os puedo ayudar con mi experiencia personal, pues me buscáis en LinkedIn y os echo una mano en la medida de lo posible. ponéis Cristina Carpintero, Sí, de Voz de Boca, ¿verdad? exacto, sí. Y, o sea, yo es que la encontré. La encontré, no me costó nada, porque puse, ya digo, Y Cristina nada, es Carpintero. muy fácil. Es muy sencillo, la verdad que es muy fácil encontrar. Bueno, Sí, y sí, ahí sí. incluso podéis conectar con ella, podéis mandarle un mensaje, escribirla si tenéis dudas, cuestiones y ya Preguntarle está. por el vino, una recomendación de vino para las Navidades. También, También mira, es oye, posible. Mira, lo primero que les preguntaré cuál es su presupuesto por botella, porque por botella. claro, eso es lo primero que hay que saber cuando vas a hacer una recomendación, ¿no? ¿Cuánto te quieres gastar? Exacto, ¿cuánto te quieres gastar? Y ya luego entramos a hablar. Claro, claro, porque dices, oye, yo me quiero gastar hasta 500 euros. Pues bueno, pues Claro, mira. exacto. Igual que con lo del equipo, pues bueno, es que a lo mejor te puedes gastar 50, oye, a lo mejor tienes los 500 y puedes invertir eso del tirón, pues es muy personal. Lo del dinero ya es que es una cosa Claro, eso ya depende del muy presupuesto personal. que tenga cada uno, pues ya dice, mira, Exacto. pues me puedo permitir un vino de más calidad, de menos calidad, bueno, o más caro, o Sí, más precio, vamos más. a hablar de precio, que Sí, 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 porque bueno, yo he probado vinos que no han sido nada caros y están y te has bueno, quedado y encantado, y claro. estoy encantado. Y a lo mejor luego alguno que te cuesta una botella 500 euros, 1000 euros, y dices, uy, pues la verdad, pues, No, igual es que sencillamente que no es para ti, porque ese perfil pues no va contigo. Y hay exacto. gente a la que sí.
Ya está, y es perfecto, Claro, tanto una cosa como la otra. claro, exactamente. Pues la verdad que ha sido un placer. Sí, así que a mí te Igualmente. pica la cosa esa del gusanillo, de decir, no sé, voy a ver si hago algún podcast, a ver qué tal queda. Lo que pasa que yo no sé si os pasa a vosotras, que a mí no me gusta escucharme a mí mismo. O sea, yo cuando me grabo y Bueno, me oigo, oye, que no que no. José, es un drama que se supera a base de Yo no, exponerte no lo mucho. llega a superar nunca. No, no, si te expones mucho, lo terminas superando, pero por eso, por defecto profesional, porque no te queda más remedio. Te tienes que aceptar y ya está. Nunca somos realmente como nosotros nos escuchamos. Mm. Nos tenemos que escuchar después en una grabación o en un vídeo y esa es nuestra voz, no la que nosotros, no la que resuena en nosotros cuando hablamos. Sí, 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 es que mira, yo colaboré con la cadena SER en su día, teníamos un programa de temas de empleo, y yo es que cuando luego me escuchaba, digo, madre mía, digo, pero ese soy yo. Decía yo, digo, ese soy yo. Y eres sí. Me oía rarísimo. Y bueno, no me quería, me oí las 2 primeras veces, dije que ya no me volvía a oír. Nada, No. pues sí, sí eres. Es verdad, bueno, pues la verdad es que ha sido un placer, a mí me ha encantado. Igualmente. De hecho, Natalia Rojo nos felicita, por el webinar, Sí. por la Oye, muchas estructura, de gracias. cómo que le ha gustado bastante, cómo está estructurado, lo acabo de ver ahora. Genial. Muchísimas gracias, Natalia, y bueno, y espero que os guste a todos. También deciros que el webinar será subido, no sé si entre hoy y mañana intentaremos publicarlo y subirlo a la web. Como os comentaba, todos los webinars están disponibles en la página acelerapymedigital.es, que es la página de FAE, de la oficina Acelerapyme de FAE Burgos, en la sección eventos. Luego vais abajo a eventos pasados y le buscáis. O sea, ponéis el webinar y le podéis reproducir tantas veces como queráis y estará a vuestra disposición. Así que bueno, la verdad es que ha sido un placer. Y a mí sí que me ha picado el gusanillo. Digo, pues no sé, fíjate, a lo mejor voy a hacer alguna prueba y tal. Pero bueno, yo creo que si hago un podcast, lo primero es que lo escuche otro y que me dé su opinión. Porque como me escuche yo, no me va a gustar. No me va a gustar. Claro. Tienes que coger un paciente cero, ¿no? Como un. Es Sí. verdad, que me dio su opinión, digo, pero desde el punto de vista objetivo, no porque si te caigo bien o si te caigo mal, desde el punto de vista objetivo. A ver qué te parece, porque si no, no. Yo es que sé que no, que me voy a escuchar y no me voy a gustar. Así que pues nada, pues bueno, un placer. Bueno, felicidades Natalia, ya te felicitamos Gracias. Sí, antes. felicidades. Y a ti Cristina también, bueno, y espero volverte a ver Sí, seguramente. seguro que encontramos otra ocasión. Así que bueno, pues un